Qué emoción. Estamos de nuevo aquí compartiendo historias, compartiendo relatos, compartiendo historias de vida, compartiendo experiencias. Estamos muy felices de estar aquí con Rocío Rueda, una gran amiga que está ahorita en Alemania y pues nos maravilla mucho los encuentros que estamos teniendo porque parte del ejercicio de estas conversaciones tiene que ver con en un tiempo donde hay mucha desconfianza por la ciencia, las instituciones, volver otra vez a generar a través de estas conversaciones como para aumentar la confianza y la cooperación entre iniciativas, sobre todo experiencias en América Latina. Me interesa mucho otra vez en un mundo globalizado, como darle mucha fuerza y empoderamiento al sur global como un todo, ¿cierto? Porque a veces nos quedamos como en occidental o Rusia o China, no, acá como que nos interesan esas conversaciones como dar un relato de quiénes somos, qué estamos haciendo y cómo son esas metáforas que hacen parte de nuestra identidad como Latinoamérica. Entonces estoy invitando experiencias, investigadores, artistas, ambientalistas, gente que trabaja con temas de género. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que si queremos también rediseñar o cambiar el campo de la educación, nos toca que mirar todo lo que hay alrededor de la sociedad, alrededor del desarrollo humano, alrededor de la cultura. Entonces, no quedarnos solamente en discusiones referentes a los objetos como tradicionales de la pedagogía, sino mirar que para que comprender y nos interesa mucho como una construcción nueva de educación, necesitamos entender el contexto en el que existen las escuelas, en el que existe la educación, qué está pasando por la sociedad globalizada que tiene mucha complejidad y hay muchas complejidades y muchas crisis. Entonces, como que esas conversaciones son también para empezar a digerir juntos con las personas como mayor comprensibilidad sobre lo que está sucediendo, porque sabemos que solamente pues leyendo en actos individuales no es suficiente, sino que nos toca que crear como los canales y los puentes para dialogar, para conversar. El último trabajo de Cherry Torkel fue muy bonito porque habla sobre eso, sobre el poder de las conversaciones. También llegado pues el tiempo de haber estado investigando el tema y el campo de las tecnologías, pues también es necesario volver otra vez a mirar a ver qué ha pasado, cómo otra vez volver a enriquecer esta cultura digital y por eso también este experimento ciberciudadano también hace parte de un ejercicio que hemos venido trabajando con Rocío hace mucho tiempo y de los que también seguro iremos a hablar en esta conversación. Entonces, como que es un gran anhelo este ejercicio que surge como en pandemia, como una manera también de cambiar la identidad investigativa y pedagógica como educador que venía haciendo, pues ya no me sentía bien seguir haciendo lo mismo porque sentía que los desafíos eran como más amplios y quería también renovar mi carnet de identidad planetario, por decirlo de alguna manera, para empezar a construir estos espacios. Surgió como en mayo del año pasado, se dieron unos encuentros con algunas personas, pero ya en el 2022 fue que empezaron ya como las conversaciones. También hay un gran anhelo también, porque la gente me pregunta, y ve, ¿y eso para qué tantas conversaciones? Yo le pues, también lo que hay detrás de esto es que para generar esas confianzas hay que hablar y para poder generar esa nueva institucionalidad, esa nueva educación, ¿cierto? Necesitamos como dar pasos para que la sociedad civil, las iniciativas, los movimientos sociales, organizaciones, emprendimientos culturales que llevan años acá en América Latina, pues se puedan reunir y puedan poner el fruto pues mejor para una construcción colectiva como de más alto impulso, ya viendo pues también que las futuras generaciones pues están demandando una educación más integral, que recoja un poquito más su ser multidimensional y bueno, entonces como que también esta iniciativa surge, como te contaba en el documento que te compartí el año pasado, muy en relación a Yara, que es la hija de mi compañera y con la cual yo he podido compartir también como ya casi ya 12 años y verla a ella en ese sentido de si estudió esto o aquello y sabiéndose también tan múltiples sus iniciativas, uno decía, y bueno, ¿dónde están estas instituciones que puedan recoger el servicio social, el arte, el deporte? Y realmente entonces era también como unas ganas
de dejar como una huella o poder generar un entorno para las futuras generaciones. Quiere decir, crear una comunidad global de aprendizaje, ¿cierto? Una red bien chévere, como haciendo yo una curaduría por cuáles son como las experiencias que para mí son como más enriquecidas, a mis amigos, volvernos a llamar, hola, ¿cómo estás? Y en esa relación pues surgen estos diálogos y estoy muy seguro que la educación necesita cada vez pues salirse más del aula y ramificarse hacia otros campos de la sociedad, como sobre todo los movimientos sociales, donde hay tantas eh, experiencias que pueden nutrir muchas cosas para una mejor como formación de las personas que hoy en día pues están acá. Y también también este ejercicio ha sido parte también de un desencanto también de los modelos muy tecnocráticos de la educación que después de pandemia como que se han irrigado en los campos universitarios, como donde empezaron a usar las tecnologías mucho, pero en una visión otra vez muy reduccionista de la productividad, de las lógicas como de hacer más con menos. Entonces se ha rediseñado también mucho la educación y se han afectado muchos de los espacios también de pensamiento, de creación cultural, también por lo que la pandemia también ha generado también en las instituciones universitarias. Pero entonces viendo eso, pues es necesario empezar a reorganizar reconectar la educación con la sociedad, ¿cierto? Para fomentar también un sentido más de agencia, de ciudadanía, de iniciativa, porque también estos documentos que son históricos, pues pueden permitir a las personas, a los educadores, como tener mapas de significado, tener más herramientas, tener gente como con visiones de mundo mucho más holísticas, que creo que hace parte de lo que la educación pues necesita, ¿cierto? Porque otra vez vuelvo y siento, necesitamos eso. Y la otra cosa que me parece interesante, que tiene que ver con la política y con la democracia, el asunto de la democratización de los saberes, como de poner un poco en público y hacerse público a través de lo que muchas personas están haciendo, pero nadie está uniendo a esa capital creativo que hay en la sociedad. Muchos están trabajando, pero todavía muy en nicho. Ya es el momento, sabiéndonos todo lo que está pasando acá en Colombia, de hacer esa convergencia. Y bueno, estoy haciendo como ese granito para que sucedan esas convergencias. Entonces, Rocío, pues me alegra mucho de tenerte aquí. Bienvenida. Gracias, Andrés, por tu invitación, por invitarme a ser parte de esos granitos de arena que nos estás invitando, pues, para que hagamos una playa bien hermosa de propuestas e ideas. Y no, muy contenta de estar aquí con esta idea de la Universidad del Futuro, que realmente, pues ahí te veo yo a ti, desde que te conozco, Andrés. Yo recuerdo esa disposición que tú tienes para conectar mundos, para conectar temas, para conectar experiencias, para conectar afectos, ¿no? Y sobre todo esa actitud tuya tan esperanzadora de no importa las condiciones, no importa las dificultades, podemos hacer cosas bonitas, podemos crear un mundo más bello. Y yo creo que eso, desde que te conocí, es algo que me ha mantenido como muy cerca a ti, ¿no? A lo que haces, a compartir contigo como sueños, proyectos. Muchas gracias por invitarme a esta serie que estás construyendo. Un honor para mí estar aquí. Gracias, no, para mí también y volvernos a encontrar y me gustaría, Rocío, pues hacer un poco ese recuento que con todos estamos haciendo de, de, de las experiencias previas a lo que somos actualmente. Un ejercicio muy bonito que hago con docentes y con educadores es como construir nuestras propias autobiografías pedagógicas, construir quiénes somos, de dónde venimos, cuáles han sido como esas redes colectivas en las que hemos participado, las experiencias formativas, porque eso es importante. Eso lo decía un alemán, no, un investigador, Otto Scharmer, yo no sé de dónde es el hombre, pero decía que detrás de mucho de las iniciativas que vemos, no vemos los mundos interiores que hay detrás. Entonces, por eso en este primer momento de la conversación invitamos a las personas a hablar un poquito de esa identidad y de esa construcción. Entonces te invito a hacer esa historia, ese relato que sería muy hermoso pues conocerlo y escucharlo. Bueno, yo creo que yo tendría que empezar diciendo que
Yo crecí en una familia santanderiana y que yo creo que la experiencia primera educativa que me marcó muy fuerte fue la relación con mi abuela, Zoraida Díaz. Mi abuela, yo creo que cursó hasta tercero de primaria máximo, pero ella hacía alfabetización en la finquita que teníamos en San Vicente de Chucurí, en Santander, y ella hacía en las noches, bueno, tardes, noches, luego de la jornada de trabajo, hacía por las noches jornadas de lo que llamaríamos nosotros alfabetización. Ella no la llamaba así, por Mm. supuesto. Ella decía que todos teníamos que aprender a leer y escribir. Entonces yo aprendí realmente a leer y escribir con mi abuela, y recuerdo la imagen que tengo ahora es todos sentados en un patio, donde venía la brisa fresquita y a veces volaban murciélagos. Y me acuerdo las manos grandes de los señores campesinos, también algunos tíos nos acompañaban a veces, pero los señores campesinos y yo, los señores campesinos que ayudaban con la cosecha del café, del cacao, pues una finquita muy chiquitica, pero había 3 o 4 señores que ayudaban en la cosecha. Y mi abuela enseñándonos en un cuadernito de esos Norma, ¿cómo es que se dicen? Con carriel, no recuerdo cómo es que tenían ese nombre, que tenían como esas lineecitas para que uno hiciera las planas. Y yo me acuerdo mucho de sus manos grandes, ¿sabes? Fuertes, porque es manos trabajadoras, haciendo planas al lado de las mías, muy, muy chiquitas al lado de las de ellos. Pero recuerdo todos el placer que sentíamos cuando podíamos escribir nuestro nombre o las planas que nos ponía a hacer mi abuela. Y además mi abuela luego nos premiaba, nos hacía panderitos, nos hacía merengues, tamalitos, había algo siempre, ¿no? Y yo recuerdo que eso me marcó mucho, el amor que mi abuela ponía a que nosotros aprendiéramos a leer y a escribir, y no importaba quiénes éramos, si eran unos señores o señoras que venían por unos días por la cosecha o si éramos sus nietos, no importaba. Y grandes y chiquitos aprendimos juntos. Ese entorno a mí me marcó mucho y bueno, la convicción que ella y mi madre siempre tuvieron en que yo tenía que estudiar, que se iba a generar todas las condiciones para que pudiera ir a un colegio, que pudiera ir a la universidad. O sea, recuerdo mucho las palabras de mi abuela y de mi madre: no podemos darte nada más, pero el estudio por lo menos te lo tenemos que asegurar, ¿no? Esa confianza, esa fe enorme en que con la educación se lograban cosas, ¿no? Ese sueño de ella. Y efectivamente, mi madre decide que nos quedamos en Bogotá a vivir, y entonces yo estudié en Bogotá. La primaria la estudié en un colegio público y la secundaria la estudié en un colegio de monjas, con terciarias capuchinas, franciscanas, realmente Ujú. estudié en un colegio femenino. Y allá también hubo una figura de una mujer muy importante, una hermana, Lucía Díaz, recuerdo su nombre. Ella murió ya hace unos 10 años, y ella estaba muy metida con proyectos de teología de la liberación. Entonces yo terminé en el colegio de secundaria haciendo trabajos en Fontibón y en barrios, digamos, aledaños. Hacíamos trabajos de lo que se llamaría en su momento también alfabetización, pero trabajo popular con la teología de la liberación. Y yo me acerqué ahí y de nuevo para mí era una cosa educativa lo que me llamaba. Y en el colegio, en esa época teníamos que hacer el año social, y yo trabajé, en aquel entonces estaban las campañas de alfabetización de Belisario Betancur a través de programas de televisión. Y Ujú. recuerdo que yo participé cuando estaba en el grado 11 en ese programa haciendo alfabetización de adultos a través de esos programas de radio. Entonces, fíjate que me persiguió de alguna manera lo educativo, muy fuerte, pues digamos, la presencia de estas mujeres en mi vida. Y luego entro a la Universidad Pedagógica Nacional, y ahí es de nuevo encuentro con personas muy interesantes para mí, ¿no? Entonces, entro a hacer la licenciatura en Psicología y Pedagogía. Yo tenía claro que quería hacer algo en educación.
Lo de psicología y pedagogía yo nunca lo tenía como muy claro, no me imaginaba como orientadora, que era como el enfoque que tenía en su momento, y de hecho yo llego a un momento en esa carrera en la que le da un giro. Venía de ser un programa más de psicopedagogos y en ese momento lo estaba dirigiendo Betty Monroy y Josefa Posada, que en su momento fueron líderes de una propuesta de renovación de este programa. Y allí el énfasis era más la pregunta por lo pedagógico, como un campo de formación, pero un campo de formación desde las pedagogías críticas y populares. Entonces fue muy interesante porque allí conocí gente maravillosa, conocí a Jorge Posada, Alfonso Torres, Mario Sequeda, fueron mis maestros, y entre otras también tuve como maestra a Luz Marina Suaza, nuestra amiga conjunta, de quien también hiciste una entrevista muy bella. Que me marcaron mucho. Maín fue una de las maestras que me llenó de mucha emoción por el trabajo como maestra, pero también ese amor a la escritura, a la lectura. Con ella disfrutábamos las clases, ella nos daba clases de pedagogía y sociedad, creo que se llamaban, y recuerdo pues que ella nos leía con una emoción, además esa capacidad que ella tiene de conectar temas de historia, de cultura, de sociología, de el feminismo. Entonces fueron así maestros que ¡buah!, me abrieron un mundo pues que realmente de alguna manera se complementaba con lo que yo viví en el colegio, porque ciertamente estaba la teología de la liberación, a la que yo me aproximé en el colegio de secundaria, pero yo salí del colegio privado femenino a una universidad pública, ¿no? Y todo lo que ello implica, ¿no? Encontrarme con grupos de estudio, gente de otros lugares del país. Y bueno, estos profesores que de verdad fue para mí una experiencia muy intensa y de confrontarme con muchas cosas, confrontarme con los privilegios de poder ir a una universidad, digamos, como con las preguntas de por qué estudiamos, para qué queremos ser maestros. Si queremos ser maestros simplemente para ganar un dinero, pues realmente no necesitábamos ir a la universidad. Con esas preguntas nos confrontaba, por ejemplo, recuerdo mucho Betty Monroy y Josefa Posada. Si ustedes vienen aquí a formarse solamente para ganar dinero, están equivocados. Hay maneras de conseguir dinero más rápido, más fácil, sin estudiar 4 años. Váyanse a otro lado, ¿no? Entonces, esa confrontación permanente de para qué estamos aquí, a qué le apostamos, fue muy importante, y creo ese vínculo con esas preguntas por dónde están esos otros de los sectores populares, mis propias raíces, ¿no? Yo fui la primera en mi familia que fue a la universidad. Hoy mis primos de las nuevas generaciones ya están montados sobre otros hombros, pero yo nunca olvidé ni nunca olvido que gracias a estas mujeres que creyeron en mí y que le apostaron digamos, a mi formación, es que pude ir a la universidad, ¿no? Y ese sueño que ellas tenían, tú puedes ir, nosotras te damos un empujoncito, ¿no? Entonces mi responsabilidad con esas raíces, con los primos y primas que quedaron en el campo y que han hecho su vida como campesinos, como madres y padres que se quedaron allí y que han tenido unas condiciones, pero que sin duda yo he tenido unos privilegios, ¿no? Ahí. Luego hago una maestría en tecnologías de la información y la maestría en tecnologías de la información aplicadas a la educación, que también fue curioso porque fue el primer programa, yo fui de la primera promoción en esa maestría. Aunque antes debo decir que tuve una experiencia de formación muy bonita que fue con Rodrigo Parra Sandoval. O sea, yo termino la carrera del pregrado, salí a trabajar como maestra de primaria, trabajé un par de años en un colegio en Bogotá y luego abrieron una convocatoria para ser auxiliar de investigación en un proyecto que estaba coordinando Rodrigo Parra Sandoval. Rodrigo Parra Sandoval y Elsa Castañeda, que digamos los conocemos por esos trabajos clásicos sobre la escuela, sobre los maestros colombianos. Y ahí fue una experiencia para mí súper intensa de aproximación a la investigación etnográfica, y aprender con Rodrigo fue supremamente interesante estar con él en su entorno, las conversaciones larguísimas que recogíamos del trabajo de campo,
compartir con él, digamos, por ejemplo, sus novelas. A veces era mitad de tiempo contándonos él cómo iba en una novela en la que estaba interesado, en la que estaba escribiendo. A veces teníamos la oportunidad de escuchar de primera voz párrafos o páginas que él estaba escribiendo, y luego teníamos días enteros en que discutíamos avances de investigación. Muy, muy bonito, porque entre otras, personas que llegamos como auxiliares, que éramos 2 estudiantes, de hecho, egresadas de la pedagógica, y los otros eran investigadores ya con tradición, como Elsa Castañeda. Pero, digamos, Rodrigo generaba una atmósfera en la que era un encuentro sin jerarquías, ¿no? Y eso me impresionó mucho de él, porque de alguna manera representaba una superautoridad, y uno recién salido de la universidad, trabajar con Rodrigo Parra Sandoval. Y era una atmósfera súper bonita. Él cocinaba para nosotros, nos hacía once, Se nota. una relación muy amorosa tenía él con nosotros. Y esa experiencia me marcó mucho también, como el interés de, bueno, yo estudié educación, yo quiero hacer investigación educativa, ¿no? Y digamos, como los problemas que fueron saliendo de ese estudio que hicimos durante 2 años en Bogotá. En esa época le financiaban a uno proyectos de 2 años, podíamos hacer 2 años de etnografía, eso ya no existe, ¿no? A propósito de lo que tú dices, por ese enfoque eficientista y tecnocrático que tiene la investigación educativa también, que uno tiene que mostrar investigación en 4 o 6 meses, si le va bien. En aquel entonces podíamos hacer de 2 años y hasta 3 años, hacer estudios en diferentes lugares del país. Y digamos que esa experiencia fue para mí como el anzuelito, pues, que me cogió, pues, para hacer investigación. Y ahí es cuando yo decido, bueno, si quiero hacer investigación, quiero hacer una maestría para formarme más en temas de investigación. Y en aquel entonces estaba en la pedagógica también acababa de salir la maestría en tecnologías de la información aplicadas a la educación, y yo pensé ahí como, ese es como un campo que me abre como otras posibilidades, ¿no? Estamos hablando del 93, de 1993. Y digamos un poco como intuición, porque yo no, digamos, no, en el pregrado no había tenido ningún acercamiento especial como a ese campo. Habíamos tenido una clase de informática educativa que había sido básicamente conocer el computador y cómo se le utilizaban los comandos, muy básicas realmente, pero una reflexión para nada no existía en la carrera. Simplemente intuición de que por ahí, yo creía que por ahí podría tener un campo amplio de trabajo. Y entonces tuve la suerte de vincularme a esa primera promoción de la maestría, y ahí estaban también super personajes. Estaba Betty Monroy en la maestría, con Luis Facundo Maldonado, que había estudiado en Estados Unidos. Venía de hacer su doctorado de allá. Estaba también Germán Vargas Guillén, el filósofo, que estaba dirigiendo todo lo que era el componente de epistemología y metodología. Y estaba también Carlos Barriga, mexicano, que venía también de hacer su trabajo en video. Entonces se armó un combo de gente supremamente interesante, con intercambios con la universidad en Canadá, en Quebec, que de hecho fue la que apoyó, digamos, la infraestructura material para esa maestría. Nos donaron equipos, me acuerdo que nos dieron computadores Macintosh 2 Classic chiquititos, y en esos fue que yo hice, de hecho, mi tesis de maestría. Entonces, aquí de nuevo es el encuentro con este grupo de profes, donde la idea como de pensar las posibilidades que ofrecían estas tecnologías como nuevos modos de expresión, cierta euforia, debo decir, ¿no? Que efectivamente lo que no había logrado la escuela y los problemas que tenía la escuela los íbamos a resolver con las tecnologías. Un modelo muy cognitivista, porque de hecho el enfoque que tenía Luis Facundo en ese momento, pues claro, venía de la escuela conductista, ¿no? Norteamericana, pero con una propuesta además muy que yo la denominaba así, como una mirada emancipadora del mundo de lo tecnológico, en el sentido en que él pensaba, si la gente aprende a programar y conoce los códigos, no vamos a ser dependientes. En ese momento creo que esa idea no caló tanto,
porque de todas maneras lo que teníamos al alcance de lo educativo eran estos softwares más instruccionales de la tecnología educativa, de estímulo-respuesta, de pasar linealmente información, pero creo que esa inquietud que planteaba Facundo siempre también es algo que me quedó ahí detrás. Bueno, ¿para qué sirven estas tecnologías cuando hablamos de emanciparnos, no? Y digamos que con ese trabajo que hicimos allí, bueno, digamos en la tesis de maestría, hay un cuestionamiento que me hago muy fuerte de si los libros de texto nos permiten o no aprender más o mejor, y en esa medida cómo la introducción de los computadores iba a mejorar o no la experiencia educativa, bajo la supuesta idea de que los computadores representan mejor la manera como pensamos los seres humanos, porque hay esa idea de la interconexión y que efectivamente nuestro cerebro no funciona secuencialmente, como nos decía el conductismo, sino que funciona mucho más en red. Entonces, ahí había como un desbalance de esa dimensión de la teoría con la dimensión de lo que efectivamente se producía como dispositivos tecnológicos o didácticos. Y ahí tuvimos como muchas discusiones, también aproximaciones, digamos, ya de producción. Hicimos materiales multimediales para líderes populares, recuerdo en el marco, digamos, de ese trabajo que hicimos ahí con el CIDU, y que fue una experiencia además súper bonita porque trabajamos con gente de música, de diseño gráfico, con expertos de la filosofía. Recuerdo mucho a Guillermo Hoyos, lo invitamos y le hicimos como un trabajo de mapeo de su red conceptual sobre ciertos temas, pedagogos, lingüistas, o sea, eran equipos interdisciplinarios. Ahí también fue otra aproximación para mí concreta de eso que hablábamos de la interdisciplinariedad, bueno, eso en concreto, ¿cómo lo veíamos? Y eso lo logramos en ese grupo. Un diseñador, Carlos Riaño, recuerdo que ahí lo conocí, que es un diseñador, un dibujante, ilustrador maravilloso, que a propósito hace poco vi un nuevo trabajo de él con la campaña del pacto, ¿no? Salieron muchos ilustradores y él sacó una preciosa y me acordé de él porque también era muy bonito ese encuentro con el arte ahí, ¿no? Que luego después irá a aparecer en otro momento en mi vida, pero digamos, en ese espacio del Centro de Informática del CIDUP, donde estaba alojada la maestría, digamos que yo experiencié como esas dos entradas, por una parte la mirada más cognitivista de las tecnologías y muy vinculadas como con el aprendizaje, mejorar como esos procesos de construcción de conocimiento, pero por otro lado esa experiencia de la interdisciplinariedad, y que yo creo que teóricamente la había revisado muchas veces, pero que no la había vivido. Y ahí fue para mí como una experiencia muy bonita de encuentro. Y de allí salto, de hecho, al Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos. Yo seguí trabajando en la pedagógica un tiempo, luego por asuntos de esos contratos por semestre y anual, al final decidí buscar como un espacio que tuviera como mejores condiciones de vinculación laboral. Y ahí me presento en ese momento se llamaba el DIUC, el Departamento de Investigaciones de la Universidad Central. Y ahí es otro encuentro maravilloso para mí porque me salgo un poco como del mundo de lo educativo, de hecho me salgo de la pedagógica y me voy para la Universidad Central, a ese Departamento de Investigaciones, y me encuentro con gente de las ciencias sociales y de las ciencias sociales críticas, con un centro de investigación, con una mujer también, nuevamente otra mujer, digamos como personajes que me marcan mucho, María Cristina Laverde Toscano, una mujer impresionante, una luchadora convencida en que era posible crear un centro de investigaciones de alta calidad en la Universidad Central, que era una universidad que realmente no tenía en ese momento ningún reconocimiento, ¿no? O sea, hacerse un espacio en esa universidad y generar un centro de investigaciones de la calidad que ella logró mover, es algo que sigo todavía 20 años después admirando, ¿no? O sea, pensó que la investigación requería
unas condiciones para que se produjera. Y esas condiciones iban desde un espacio material hasta pensar si un programa que incluyera la formación, la investigación y la producción y la comunicación del conocimiento. Entonces, esa experiencia para mí, yo trabajé en el IESCO al final de 10 años, estuve en la línea de comunicación y educación, y eso fue para mí la entrada también al mundo del trabajo de Jesús Martín Barbero, que fue, digamos, uno de las personas que acompañaron al Duke y luego al IESCO. Fue uno de los padres que nosotros llamábamos ahí padres académicos del instituto, y con él otros personajes muy importantes, Jorge Huergo también, que estuvieron ahí dándole fuerza, digamos, al instituto. Pero en fin, de hecho, yo diría que ahí aprendí de mis colegas fundamentalmente, ¿no? Como te decía, salí del mundo de la gente de la discusión más educativa y pedagógica y me metí a un entorno donde, si bien yo entré a la línea de comunicación y educación, las discusiones se estaban dando desde la sociología, la filosofía política, antropología, porque el IESCO tenía 5 líneas: la de comunicación y educación, la de género, la de socialización y violencia, que era una de las líneas en su momento más conocidas, la de cultura y la de jóvenes que dirigía en su momento Fernando Serrano, en el momento en que yo llegué, ¿no? Entonces, digamos, esas líneas, alrededor de esas líneas teníamos los proyectos de investigación, y alrededor de los proyectos de investigación producíamos artículos monográficos para la revista Nómadas, y alrededor de las líneas y de la revista Nómadas fue que logramos montar el programa. Primero tuvimos una especialización en comunicación y educación, y luego montamos la maestría en problemas sociales contemporáneos, que alcancé a dirigir un par de años. Digamos que esa experiencia también marcó mucho mis preguntas, y marcó mucho ya no esa mirada interdisciplinar de lo educativo o de, digamos, de lo que serían los procesos de producción de conocimiento, sino yo diría más una preocupación más multidisciplinar y, si se quiere, transdisciplinar de la producción de conocimiento, ¿no? Eso, y por otra parte, digamos, toda la discusión postmoderna, postestructuralista, ¿no? Que yo todavía no había tenido, digamos, en mi formación de maestría, pero allí yo me encontré con todos estos debates postmodernos, postestructuralistas, ¿no? Y de hecho, eso marca en buena medida la decisión de mi doctorado. Cuando yo me voy a España a hacer el doctorado en el 2000, con una beca de la ESI, yo me fui pensando en una propuesta de investigación que me permitiera hacer una aproximación a la discusión de las tecnologías, pero desde la filosofía de la tecnología. Y yo busqué integrar filosofía, semiología y pedagogía, ¿no? O sea, intenté un poco romper como un poco esa tradición que yo ya traía, ¿no? De la producción de material educativo, de material didáctico, y dar como ese paso atrás para saltar hacia adelante, diría yo, en el sentido de buscar el sentido de la tecnología, la pregunta por quiénes somos, cómo nos estamos humanizando con las tecnologías, para luego volver a pensar, bueno, ¿y eso cómo se traduce en propuestas educativas, ¿no? Y bueno, mi experiencia de nuevo en España es un encuentro muy importante con el trabajo de Anthony Colom, que fue mi director de tesis, y que él viene también de la discusión postmoderna en la educación, ¿no? Entonces, digamos, él me dio como carta abierta para la tesis de doctorado, y ahí es donde me meto yo con teorías de la deconstrucción, me meto con Derrida, a pensar la pregunta por la diferencia, por el otro, ¿no? Y desde ahí, digamos, convertir la tecnología no en el instrumento, en el objeto, sino en un dispositivo escritural, ¿no? De escritura, y mirarlo, digamos, en esa perspectiva histórica, ¿no? Eso fue para mí una experiencia, además, no solo académica, yo diría, como mujer, como persona, encontrarme en otro país por primera vez sola, ¿no? La experiencia cultural, encontrar compañeros de otros lugares del mundo, eh, fue también, pues, una experiencia para mí muy, muy importante, ¿no?
Y bueno, de ahí, mira que está larga ese recuento, y de ahí yo regreso de nuevo al IESCO, yo termino el doctorado, regreso al IESCO, seguimos trabajando, pues digamos, como en las líneas de comunicación y educación, hacemos producción ya, digamos, investigaciones con una idea de producción con maestros y estudiantes, digamos que para mí ahí empieza a ser muy importante como cuestionarme ese lugar como investigadora, de ser yo la voz cantante de la investigación, incluso con muy buenas intenciones como en la etnografía educativa, ¿no? De tratar de reconocer y ser la grafía del otro y Mm. repensarme el asunto desde, no, el otro también puede escribir, el otro también tiene su propia voz, el otro también quiere decir, ¿no? Y bueno, ahí es donde además logro proponer como estudios mucho más cualitativos, etnográficos en el campo de la informática educativa, con Antonio Quintana, que también fue, digamos, un compañero ahí muy, muy importante como para abrirnos a estos escenarios. Y también luego eso me empieza a juntar un poco más con el grupo de educación y cultura política de la pedagógica. Ahí empezamos a acercarnos. Marta Cecilia Herrera, digamos, era una persona muy, muy cercana, muy querida también del IESCO, en la Universidad Central, y empezamos a conversar sobre asuntos de comunicación, de cultura, y empezamos a ver como posibilidades de trabajo conjunto, ¿no? Yo diría que, digamos, esos diálogos, esas conversaciones, como tú dices, uno nunca sabe cuándo empiezan y a qué van a llevar. Mm. Y yo recuerdo que yo había empezado a hablar con Marta Cecilia Herrera, eh, incluso creo 3, 4 años antes de que yo pensara en hacer cosas de nuevo en la pedagógica, ¿no? Pero nunca Mm. sabíamos a dónde iban a llevar esas conversaciones. Y por ahí es donde luego, digamos, ese encuentro con el grupo de Educación y Cultura Política, digamos, me abre esa posibilidad como de volver a la pregunta de la educación y la pedagogía, con este bagaje que yo traía ya de mi trabajo con mis colegas de la Central, con Carlos Valderrama, con Humberto Cubides, Sonia Marcela Rojas, Mónica Zuleta, Lía Fuentes, en fin, con todo ese grupo interdisciplinario, volver aquí como hacerme las preguntas de la educación y la pedagogía. Y ahí es donde, digamos, creo que ahí es el momento donde tú y yo nos conocemos, que es en el proyecto de ciberciudadanías, ¿no? Que creo que tú tienes atrás es una imagen que tú hiciste para nuestro libro, ¿cierto? Es una imagen de más reciente, pero sí es uno de los Me dibujos. parece, ¿no? En el Sí, el estilo siempre es como colores y formas. Mm. este, y digamos, en ese proyecto es muy lindo porque ahí es el reencuentro con Maín, con Luz Marina Suaza, Mm. a quien además yo de hecho tuve la experiencia de tenerla como estudiante de la maestría en la pedagógica, en la maestría en educación, que es un hecho para mí tan bello, porque yo fui su estudiante y luego ella Hermoso. muy modosita fue mi estudiante, ¿no? Y ese encuentro de nuevo con ella, eso es un vínculo ahí afectivo, pero también de un respeto y un reconocimiento mutuo por lo que podemos ser, por lo que hacemos, y que se mantiene hasta ahora mi admiración por esa mujer, por todo lo que aprendí de ella, de su campo de trabajo, pero como ser humano, eso es invaluable, ¿no? Entonces nos encontramos ahí, nos encontramos contigo, nos encontramos con Vladimir Olaya, Jamie Cárdenas también estaba en ese momento. Eh, y bueno, armamos, digamos, como ese proyecto que nos abrió efectivamente a otros actores, ¿no? ¿Te Mm. acordás? Como ahí pensarnos, ya que nos parábamos en el campo de la educación y la cultura política, como esas nuevas ideas de educaciones expandidas, de Mm. esas educaciones que se producen por fuera de la escuela, de las cuales a mí me pasaba que yo también estaba desencantada. O sea, yo me salí de la informática educativa, donde me formé realmente en la maestría, de esas investigaciones en ese campo por cierto desencanto, ¿no? De ese mundo como que no me permitía ver, bueno, pero ¿qué es lo que realmente transforma? No se mejoran los aprendizajes utilizando computadores. Entonces, ¿a qué le estamos apostando? Pero algo tiene que estar pasando en otros lados, ¿no? Ah. Lo que veíamos es que efectivamente hay montones de colectivos y gente haciendo cosas bellísimas, pero que nosotros en la institución escolar no veíamos.
Pues por ahí es que esa investigación yo creo que abrió un horizonte impresionante. El encuentro, por ejemplo, con el grupo de investigación de la Universidad del Valle, con Rocío Gómez y Julián González. Este fue un encuentro también súper importante porque ellos estaban vinculados además con movimientos ahí en el Valle, con la comunidad Nazasin, si te acuerdas. Todo lo que aprendimos, digamos, de esos colectivos, de los colectivos contraculturales, artísticos en Bogotá, que de hecho tú hiciste luego tu tesis de maestría, que tuve el lujo y el placer de acompañar. Sí, Yo pienso que de ahí salieron muchas inspiraciones es y cierto. aún hoy siento que esas inspiraciones me acompañan, Andrés. Claro, yo Eh, después de terminar la maestría tuve un gran privilegio también de algo muy similar que te sucedió a ti, que tuve la posibilidad de poder experimentar en un proyecto acá como con jóvenes y en localidades de las intuiciones y de lo que había recogido en la maestría. Y para mí fue como algo muy bonito porque además conozco a mi compañera actual, ¿cierto? Tiene como doble cualidad de poder llevar a una escala local y con Maloca ese proyecto. Creo que ahí estaba, fue la invitación de se me va el nombre de este personaje, el compañero de Tania. Manuel De Franco Manuel me Villanés. invita a hacer ese trabajo, a participar en ese proyecto y fue muy bueno como poder crear como proyectos de arte y ciencia para la convivencia con jóvenes en localidades. Y eso fue como un espacio que me abrió mucho, no solo el amor, sino también, pues otra vez como el encanto, porque había como un gran optimismo, como con esas expresiones culturales que estaban como con las tecnologías. Yo les recordaba incluso con uno de los invitados que lo invité a hablar de ciencia abierta y ciencia ciudadana, que es otro tema de los que a mí me interesan mucho, y con él recordábamos pues muchos espacios y una dinámica cultural muy festiva, muy contracultural, muy de activismo social alrededor de festivales de software libre, espacios en las Bogotracks, acá Pixelazo. tenemos la vecina acá al lado que se llama Alice, que pues mantuvo un espacio que se llama Piso 3 y que pasaron fanzines, cosas de muchos jóvenes como creando cosas con los medios, el mismo Guache que Mefisto antes, Sí. también como que surge también de ese movimiento, empezando con una gráfica muy sencilla y mira, ya ahorita pues, ha desarrollado una obra gráfica y de arte Impresionante. impresionante. Entonces, como que ha sido como la cuna, fueron la cuna de muchos espacios que algunos de las personas que participaron en el proyecto mío, pues yo los sigo como invitando también. También me gustaría mucho con Rocío Rueda y Julián invitarlos al programa, sería muy Con Rocío lindo. Gómez. Con Rocío Gómez, eso. Eh, y, y claro, para mí fue eso. Y con él hablábamos de eso, de cómo pasado ya todo ese tiempo, como que había pasado, como que si eso realmente sedimentó, cuál fue el aprendizaje social que hubo, porque pues ya no es esos temas, no están tan fuertes, ya como que derivaron en otros ejercicios y ellos están en otras cosas, pero no está todavía ese gran optimismo que mediante las tecnologías pues iba a cambiar todo, sino me gustaría que habláramos un poquito como de cómo ves tú a través de esas experiencias en pleno pues 2022, cómo podemos hacer una reflexión acerca, o qué reflexión tienes tú alrededor de las tecnologías hoy en día. ¿Cómo las ves tú? Uy, bueno, ahí hay un trabajo que hizo alguien que te sigue a ti y me sigue a mí. Mm, No sé si tú lo conoces, Alejandro Uribe. mm. Él hizo su tesis En Medellín. doctoral sobre educaciones expandidas, sí. Sí, sí, por ahí qué Eh, día hablamos. Mm, Sí, sí. Y él, digamos, ha hecho como un rastreo juicioso, pues lo hizo para su tesis doctoral. Creo que es la primera tesis doctoral en Colombia sobre el tema de educaciones expandidas. qué chévere. Y él siempre dice que él se inspiró en un artículo que tú y yo escribimos. Mm, Yo no recuerdo si fue para un evento en España, pero eso fue a posterior, fue en los tiempos del proyecto que hicimos sobre ciberciudadanías. O sea, hay gente que ha retomado esto y digamos lo que nosotros no alcanzamos a ver en nuestro proyecto de investigación. Creo que Alejandro, por ejemplo, revisó otras experiencias en Antioquia. Es que Antioquia también tiene un montón de experiencias que era imposible de rastrear. mm, Y creo que él sigue como muy fuerte en esa línea de visibilizar y mm, mantener en contacto estos colectivos, ¿no? Él está ahora en la Pontificia Bolivariana de Medellín mm, mm.
Y creo que por ahí fue una derivación que nosotros no nos imaginamos. Yo tengo contacto con él, tuve el gusto de ser jurado de su tesis. eh, y bueno, mantenemos como esas conversaciones. Y ahora respecto como a la pregunta que me haces, Mm, bueno, yo ahí tengo que hacer otro salto que tiene que ver con también mi actual situación o condición. Actualmente estoy en Alemania por razones de amor, como tú sabes. Y bueno, eso ha llevado a que también como que me cambian también algunas preguntas, ¿no? También me he ujú, encontrado en otro contexto donde las tecnologías tienen como otro lugar de enunciación y digamos como las preguntas que aquí están, que se están moviendo, ¿no? mm, Eh, digamos, por ejemplo, aquí mm, me ha surgido como una pregunta frente a las tecnologías que tiene que ver con esas relaciones que tú estabas mencionando al inicio, de esa relación entre el norte y el sur global. mm, Yo aquí me he vinculado con una ONG que se llama el Entwicklungspädagogisches Informationszentrum, que es como un centro para la investigación de la educación en el desarrollo. ujú, Que, digamos, ellos tienen un posicionamiento como muy crítico frente a lo que se ha denominado educación para el desarrollo, porque siempre se ha visto como el norte ayuda al sur y un poco ha pasado muy como de esa visión de donar a los pobres, ¿no? Para que salgan del subdesarrollo. En este instituto están muy en una discusión de esas ideas o esas nociones del desarrollo, incluso la noción del desarrollo sostenible, que al final lo que hace es seguir manteniendo esa noción del desarrollo, pero le pone un adjetivo que la hace ver menos terrible. Y digamos, está en una discusión incluso con los debates post y decoloniales. Y eso implica digamos, que hay una mirada mucho más de esa relación entre el norte y el sur global y, digamos, cómo se mantienen y se reproducen relaciones y estructuras de poder. Entonces, por ejemplo, digamos, los debates que damos aquí sobre las tecnologías tienen, o la digitalización, porque de hecho, más que hablar, digamos, de tecnologías de la información, digamos, aquí está todo el debate de la digitalización, de la industria 4.0, de Internet de las cosas, de la inteligencia artificial. Eh, el debate que se está dando es cómo alrededor de toda esta digitalización hay toda una estructura material que la sostiene. Y esa estructura material básicamente está en el sur global. O sea, ¿de dónde provienen los minerales para la producción de los computadores, de los celulares? ¿No? Proviene del sur. mm, Y digamos, esa discusión de dónde se extraen esos materiales y de ese nuevo colonialismo, ahora, digamos, en esa industria 4.0 o la digitalización, digamos, es una pregunta que yo no me había hecho antes, ¿no? Digamos que nosotros en su momento, digamos, en la década del 2010 al 20, seguimos muy metidos con la discusión de los movimientos. Por una parte, pues la discusión tradicional de cómo las tecnologías mejoran procesos de enseñanza-aprendizaje y de ahí en adelante, digamos, todas las discusiones de la educación virtual, la educación a distancia remota, ta, ta, ta. mm, Pero está la otra línea en la que tú y yo nos reencontramos más de los movimientos sociales, el mm, activismo social, la apropiación popular de las tecnologías, la relación arte, ciencia y tecnología. Pero digamos que esta entrada más, si se quiere, ambientalista, esta mirada que tiene que ver también un poco con una discusión de la nuevas ontologías, ¿no? Como lo que ha planteado Escobar, eh, pone el acento en otras discusiones que tienen que ver en el lugar que nosotros ocupamos como, no solamente como consumidores de estas tecnologías, sino los que generamos la infraestructura material de estas tecnologías. Entonces, digamos que yo veo ahí un campo de discusión muy importante en términos de los recursos que nosotros seguimos produciendo para este proceso de digitalización, recursos materiales, pero también humanos, en el sentido en que cuáles son los trabajos que se hacen en el sur global, digamos, en esa idea de la globalización, quiénes son los que hacen esos trabajos, qué tipo de trabajos son los que se están haciendo, ¿no? Esa discusión que en su momento hizo
Hoppenheim sobre los llamados informatizados y los informalizados. Él decía, Ujú. los que hacen los trabajos más creativos y están trabajando en las super megas empresas están generalmente en el norte global, y los que hacen reciclaje tecnológico, los trabajan en los call centers, o los que tienen que hacer programación bajo condiciones laborales bastante precarias, están en el sur global. Digamos, esos debates de economía política creo que aquí se me hicieron muchísimo más visibles, que no los tenía, digamos, como tan en primera línea, digamos, en los trabajos que hacíamos en la década del 10 al 20. Yo creo que, digamos, todos los debates de lo que se conoce como el capitalismo cognitivo, para mí empiezan a ser supremamente importantes como para repensar esas relaciones de poder en la actual condición digamos, de la digitalización de nuestras sociedades. Y yo creo, digamos, que no es posible pensar hoy el campo de las tecnologías sin vincularlo, digamos, a todas estas discusiones que tienen que ver con nuevas ontologías, la relación con la naturaleza, Mm. eh, con estas otras búsquedas que tienen que ver con qué hacemos para darnos una segunda oportunidad en este planeta o a las generaciones que vienen, porque ya no son preguntas de si la gente aprende más o menos. Creo que nos tenemos que hacer preguntas fundamentales como seres humanos. Mm. ¿Qué queremos hacer con ellas, no? Sí, ahí hay un norte, fue un trabajo de un antropólogo económico que leí hace unos años, no mucho, yo creo que el año pasado, se llama Jason Hickel y habla un poco sobre, el libro se llama Menos es más y habla sobre todo ese tema de las políticas que requerimos hacer para de crecer un poquito, porque él dice que no nos ganamos nada convertir pues la transición energética en un cambio meramente tecnológico, de pasar de esto a lo otro, manteniendo un nivel energético y de trabajo que realmente no va a ser la solución, como que no se pueden pensar soluciones así, sino que él habla de que realmente requerimos pues decrecentar un poquito la energía. ¿Y qué es la energía? Pues la producción, consumo, muchas realidades que tienen que ver con la economía y con la ecología. Hace una reflexión muy Sí. interesante sobre eso de la ecología y los límites planetarios, sobre la obsolescencia programada, sobre la atención universal, la pone el programa también de cómo un salario laboral pues menor para todo lo que envuelva políticas globales, porque eso ya no, Ujú. dice él, la pueden hacer solamente gobiernos si quieren o no, sino como para ponerse en un poco en ese decrecimiento para poder no sobrepasar esos límites planetarios, pues que ya el panel de expertos climáticos ha mostrado. Entonces muestra un poco cómo nos podemos orientar y alinear para que los países puedan hacerlo, pero hay una gran conciencia de que no es una cosa solamente, incluso la regeneración y la reforestación de la que es una política climática muy importante, dice que no puede haberla sin una regeneración también de las comunidades que han vivido y han cuidado esos bosques y son las comunidades indígenas, quiere decir la regeneración de los derechos humanos. Entonces, como que no, lo interesante de esta reflexión de este personaje es que no la ubica solamente otra vez como en un ámbito, sino como que trata de buscar soluciones en varios sistemas sociales, salud, educación, programas ambientales, porque dice él que no podría haber realmente una regeneración de esos ecosistemas y una sostenibilidad sin la sostenibilidad social, ecológica, política, educativa, que requiere pues el trabajo más multidimensional. Pero las Ujú. soluciones se han pensado, incluso cuando uno ve todavía en la escuela a veces se queda mucho reflexionando alrededor de como si el asunto fuera un cambio tecnológico, un cambio del reciclaje, ¿cierto? Pero como que no se alcanzan a ver que es una cuestión de hábitos, de incluso cuestiones de acción, comportamientos, de cómo trato yo a la otra persona. Son cosas también sencillas, pero muy profundas en ese cambio Sí. energético. Entonces, y que también hay, Jason Hickel también hablaba de que no es un asunto de una transición energética, sino que también requiere un cambio interior muy profundo. No se puede seguir siendo como la misma persona. Entonces hay que crear también habilidades para que las personas puedan empezar a... Y ahí viene también otro debate que se está dando en el mundo, que son los objetivos de desarrollo interior. Pues ya dijeron, bueno, Sí. las metas al 2030 y que vamos a estar es, pero se dieron cuenta de que sí, está muy bien ese norte, pero eso requiere un tipo de persona, un tipo de sensibilidad, un tipo de gente que es ahí la raíz
la imposibilidad de los cambios. Entonces, como que es muy interesante también que mucho también de la reflexión, por lo menos que yo he visto que ha surgido de aquellas personas que estaban en estos mundos, se están integrando un poco más. Esas visiones de coloniales, lo ancestral, todas las cosas que brinden un poquito de un contexto más de significado a la vida, no solamente como a un uso más tecnológico, sino también un asunto más hacia la espiritualidad. Muchos, por ejemplo, Gabriel Vanegas, ahorita que fue otro de los invitados, montó un espacio educativo donde está trayendo las tecnologías. Su tesis doctoral en Colonia fue sobre tecnologías precolombinas y ahorita está creando un entorno educativo donde pasan las comunidades urbanas y se mezclan con las comunidades indígenas y campesinas para crear encuentros educativos y se llama Mincalab. Otras personas están pues buscando también reencantar un poco más un espacio para su alma, ¿cierto? No solo un espacio para un desarrollo exterior, sino como para darle un poco más de significado más profundo. Y a mí me parece, por lo menos a mí también me ha reencantado también con el arte y con aquellas cosas que hacen que mi vida tenga un poquito más de sentido y de, entonces, mengua un poco esa opción tan utópica y ya uno se va centrando es como en pequeñas utopías. Esta es una pequeña utopía de la que estamos haciendo, como empezar a trabajar como en dinámicas más pequeñas, pero que realmente tengan un significado para uno como más rico y lo llenen de vitalidad y de esperanza. Siento que para mí esa sería como la esperanza, no algo que va a suceder allá, que sería la utopía moderna, Thomas More y todos los que soñaron, el mismo Marx pensando de que íbamos a lograr un cambio, sino como un significado que pase lo que pase, pues el proceso pues lo va llenando uno de vida, porque a veces ponemos las metas a veces muy altas. Muy Incluso acá en altas, sí. Colombia también yo lo pensaba, como que eso de la esperanza hoy en día pasa mucho por una mayor organización de la sociedad civil, por una mayor, porque yo siento que cómo podemos nosotros en este momento, y me gustaría también que habláramos un poquito de esto, porque es algo de lo que yo en estos días he estado como sintiendo, dejar algo tan importante como la democracia en una cuestión de la mayoría y de la cantidad, ¿cierto? Del número, cuando las minorías son las que tienen mayores comprensiones y visiones más incluyentes, entonces entra como en un poquito de desventaja en un país tan pobre educativamente, dejar un asunto tan importante como la democracia y como la política al asunto de un número, de una cantidad, como si la medicina o si la ciencia haría lo mismo. Entonces yo siento que hay un profundo decline para mí de la democracia. Siento yo también que una de las cosas que he visto en el mundo es que, y cuando lo hablo con la gente en la tienda y con las personas que pues tienen orientaciones políticas muy distintas, la desinformación, Rocío, y las posverdades y todo ese tema del diseño casi que están haciendo pues con nuestras informaciones y a través de redes sociales, yo he visto que eso también ha afectado mucho la democracia y que nos tiene que llevar a pensarnos muy bien cómo refundar eso, cómo que significaría. Ayer viendo el encuentro que hicieron del instituto, esa era la pregunta que a mí me quedaba, porque cuál sería, y es lo que yo quisiera también empezar a construir, cómo podemos empezar a construir esa nueva democracia, qué elementos tendrían, porque si nos vamos a quedar con el modelo solamente de la democracia representativa, que es importante y estoy seguro que hay que seguirlo, pero siento que hay algo más que debe venir en esa reconstrucción, porque lo que han mostrado también los informes globales es que ha habido un declive también de las libertades y de la democracia en el mundo, de la comunicación, el sesgo, y hay un tema donde las tecnologías también están empezando a impulsar, digamos, un diseño ontológico y algorítmico de las subjetividades, donde la gente ya no se siente que está ahí, pero como que circulan. Por ejemplo, muchas de las campañas políticas de desinformación se hicieron fue por WhatsApp. Me entiendo muchas y que cuando tú hablas con la gente, ¿y dónde encontraste tú eso? ¿Quién está diciendo eso? Y están circulando una desinformación que hace que la gente como con el miedo, empiece a sentir como empiece a construir una identidad política no en relación a lo que yo estoy a favor de que, sino como una identidad negativa. Y es una energía muy mortal y muy mortífera porque no están votando las personas ahorita, sino porque este no me gusta, ¿cierto? Y eso es lo que las tecnologías están irradiando por todos los lugares para que esa identidad negativa. Entonces yo siento que
mi intención con esto es como, bueno, entonces empecemos a usar estas tecnologías para hablar de no solamente esa identidad en contra y de lucha y de la antítesis de la sociedad, sino también cuál sería la síntesis, cuál sería la semilla de algo que empezar a crear esa comunicación, y creo que hace parte también ese esfuerzo. No sé, ¿tú cómo ves ese asunto de las tecnologías con esto? Sí, sí, realmente ese es uno de los temas que también a mí me ha preocupado, como lo que yo he llamado como de la presentación de sí a la algoritmización del sí, porque creo que efectivamente, digamos que las tecnologías catalizan ciertos cambios culturales. O sea, eso lo tenemos claro, que no hay una relación directa de causa-efecto, ¿no? Sino que hay unos procesos que se catalizan con las tecnologías que están disponibles. Y estos procesos que venimos, de los que venimos hablando, de la excesiva individualización, porque es que la modernidad nos hereda esa excesiva individualización. En la idea de la autonomía, que es la idea de la modernidad y del proyecto pedagógico de la modernidad, formar sujetos autónomos, esa autonomía nos mostró una cara, ¿sabes? Y ahora tenemos el rebote, la excesiva individuación, y realmente lo que en este momento necesitamos es más sujetos formados bajo la idea de la interdependencia. Y la Ajá. interdependencia no solo con otros sujetos, sino con la naturaleza, con el mundo material que nos rodea, porque nosotros cada vez, esa idea individualista está acompañada de mi bienestar por encima del de los otros, a costa de los otros, ¿sabes? No con otros, o mi bienestar porque otros están bien, ¿no? Que sería muy la filosofía Ubuntu que conocemos, ¿no? De los africanos. Y yo creo que eso, por ejemplo, lo estamos viendo entonces en las redes sociales de las redes sociales virtuales, porque pensamos que a veces usamos el término redes sociales y los movimientos sociales tendrían mucho que decirnos de efectivamente cómo funcionaban las redes sociales de primer orden antes de lo que está pasando con estas redes. Pero el fenómeno de que nuestras formas de socialización, nuestras formas de comunicación estén, digamos, orientadas por algoritmos, esto tiene este otro carácter y es cuál es la información que se pone en primera línea, la información que es más vista, la que es más votada, la que tiene más likes. Entonces, fíjate que eso es lo problemático porque vivimos de todas maneras en burbujitas, ¿no? En burbujitas. Entonces es súper difícil que nosotros podamos bien qué es lo que están pensando otros, porque es que a nosotros nos llega lo que piensan los igual a nosotros mismos. Por eso nos cuesta tanto, o sea, una democracia en la cual solo nos movemos por esferitas, con gente que piensa lo mismo que yo, nunca vamos a poder lograr conversar, porque es que nosotros además, y eso nos hace creer, que tengo la verdad, porque todos mis amigos, mis Claro. colegas acá, todos me mandan los mismos mensajes, estamos mirando las mismas campañas de apoyo, ¿sabes? Y yo pienso que ese es un problema muy fuerte que tenemos ahora con las tecnologías, porque paradójicamente en la época en donde más acceso tenemos a la información que en cualquier otra generación, estamos más desinformados, porque es un ruido enorme. Ahí en esto, este filósofo coreano-alemán, el Byung-Chul Han, ha sido también para mí, aunque a veces me parece excesivamente negativo, pero sí me parece que apunta cosas muy interesantes para señalar, digamos, esa infosfera que realmente no nos permite comunicarnos. O sea, realmente necesitamos volver al origen de la palabra comunicación, a esa idea de la comunión, de lo común. Y creo que, por ejemplo, ejercicios como los que tú estás haciendo, que pueden ser en presencial, que sería mucho más lindo si nos viéramos en Sí, claro. persona, nos estuviéramos tomando un café o una cervecita, Sí, según el claro. clima, sería mucho más lindo. Pero fíjate que ahí el objetivo es conversar, la conversación que da tiempo, porque el modelo que se está gestionando a través de esta algoritmización es que la información rápida, la que se mueve, superficial, no hay tiempo para reflexionar, no hay tiempo para profundizar, no hay tiempo para escuchar lo que el otro piensa, para la pausa, no hay tiempo para eso. Y yo creo que ese es un problema que tienen las democracias ahora. O sea, si no nos damos el tiempo para conversar, para tratar de ponernos en el lugar del otro, eso que tú señalas
tan importante de esas competencias que necesitamos a propósito de la agenda para el siglo XXI. Es no solamente esta pregunta por el medio ambiente, sino nosotros mismos. ¿Cómo hacemos por fin para comprender por qué otros votan distinto a nosotros? ¿Por qué nos parecen ridículos, ignorantes, incultos? Porque esos son los términos, además, ¿no? Con que hablamos de los otros, fácilmente los metemos en un saco y decimos, ¿no? No podemos entender por qué son tan ignorantes o tan incultos o tan brutos que van a votar por fulanito o por fulanita, pero no nos ponemos en sus zapatos. Y yo me hago ahí la pregunta, a mí desde cuando tuvimos lo del plebiscito, y que, digamos, para un sector, el sector, digamos, de la academia, ¿no? Que discutimos por qué la gente votó no. Y creo que a veces decimos muy fácilmente es un problema de incultura, es un problema de educación. Pues yo creo que a nosotros nos toca seguir explorando qué es, porque no creo que es una respuesta fácil de alguna manera. Sin duda hay un elemento educativo ahí que está en juego, pero creo que hay algo más que no sé, que no hemos podido ver. Y creo que tiene que ver con que nos encerramos en esas burbujas y no logramos, porque no puede ser solamente eso otro, ¿no? La descalificación del otro porque piensa distinto a nosotros y además porque de lo que tú señalas nos llegan tantas informaciones, pero nosotros no sabemos ni quién la mandó, cuál era el origen. Muchas informaciones que nos han llegado, descubrimos que eran de un año anterior, algunos las desmienten, en fin, o sea, ahí tenemos un problema muy grande de cómo procesar esas cantidades de información, de cómo desarrollar efectivamente esa posibilidad de ponernos en los zapatos del otro, esa capacidad de empatía realmente que la vamos perdiendo, Sí, ¿no? es cierto. La importancia de reconocer que si nosotros no nos construimos con los otros, la sociedad tampoco va a funcionar, ¿no? O sea, esa necesidad de comprendernos en interdependencia realmente, yo siento que es uno de los retos más grandes que tenemos y también para pensar de nuevo, como tú dices, ¿qué es la democracia? Democratizar la democracia, ¿qué significa eso? Sí, eso me parece el análisis que yo he venido haciendo es que después de la deconstrucción tiene que venir la reconstrucción. Es como el dicho que está debajo de todo lo que yo estoy haciendo actualmente. Siento que ya no necesitamos solamente, sí, ya sabemos, tenemos un diagnóstico más bien o mal sobre lo que está pasando. Nunca vamos a tenerlo en su completitud, pero tenemos como unas pistas de qué cosas no funcionan. Pero yo siento que para poder crear términos de las teorías del caos hablan un poquito de esto. Los sistemas dinámicos, cuando van entrando al caos, son muy sensibles a las condiciones iniciales. Entonces, como que requieren también otra vez esos nuevos relatos, esas nuevas confianzas. Desde la desconfianza no se va a poder construir algo nuevo. Entonces, requerimos generar como ni la cooperación. La cooperación va a necesitar capacidades conversacionales, humildad, va a requerir apertura, una mentalidad de aprendizaje, que en última son todos los valores de los objetivos internos, que son, uno se pone a hablar de eso y hacen alusión a que como el otro conocimiento puede cambiar en pocos años debido a las mismas condiciones de caos y de entropía que están, esas habilidades específicas pueden variar en poco tiempo, pero esas habilidades interiores parece que pueden incluso servirnos en aquellos momentos donde tengamos que crear pues unas maneras de resignificación o de comprensión o de apertura que son rasgos de la personalidad que en el tiempo pues pueden perdurar más y van a ser importantes, estudie o no lo que estudie, haga lo que haga, porque son valores, rasgos de la personalidad. Entonces por eso se está hablando, necesitamos hablar un poquito de cómo en educación podemos facilitar esos espacios. Un amor al aprendizaje desde los niños hasta la tercera edad, porque sabemos que si yo tengo esas competencias para aprender cosas nuevas, pues me va a quedar más fácilmente aprender un idioma nuevo, ¿cierto? Aprender incluso las cosas, aprender a conversar. Siento con Cherry Turkle en ese último trabajo y en el de Jaron, otro que hablaba muy optimista de las tecnologías, ya están dando pistas de cómo, por dónde podemos hacer ese trabajo. Entonces, en esta campaña política colombiana, pues eso para mí fue una de las cosas
Incluso me han hecho pensar que para hablar de la política tenemos que también hablar del mundo de lo inconsciente, Rocío, porque estas campañas están apelando a una cuestión más inconsciente, más Sí, prerracional, más sí. emocional, más inmediata, no tan Mm, racional. Como has visto, esta campaña no ha sido también, y uno lo ve porque me he puesto a mirar no solamente lo que a mí me gusta, sino a mirar un poco las campañas de lo que no me gusta, en esa necesidad de entender más al otro jugador, uno tiene que entenderlo sí. y meterme a los grupos, mirar como qué es lo que hace y lo que he encontrado en esa es pequeña etnografía digital de esta campaña que no es como la que más me gusta, a mí he encontrado mucho el inconsciente, Sí. la cuestión del padre, la cuestión del Mesías, de la persona que nos va a salvar. Otra vez la apelación al pensamiento mágico de la población colombiana y de creer que esta persona, pues como está generando un sentido de pertenencia en negativo, ¿cierto? Por una herida mortal que tenemos como colombianos, que es la corrupción, ¿cierto? Que también es la violencia y han apelado como a cosas muy sesgadas para proponer soluciones mágicas. Entonces yo lo he visto que tiene que ver con eso. Otra de las cosas que me han hecho pensar también es que es un estilo también que se está apoderando también del mundo. Por ahí me leí un trabajo muy bello sobre los nuevos fascismos en el mundo y como cuáles son las cualidades que tienen también y es un estilo también de como que sería la posmodernidad pero patológica porque es como alguien dice una cosa y la cambia al otro día, ¿cierto? Un estilo como el de Trump, Bolsonaro y este tipo de Ujú, personas, incluso usando la comedia, porque es que la comedia como mueve emociones, otra vez está ujú, apelando, entonces como que hay una gran análisis que se está haciendo, es como que ya no va a venir como en esa metáfora del dictador así que es así, sino como de alguien que haga reír a la gente, como que va a venir mucho ujú, del fascismo a través de la comedia y a través de personas que van a decir una cosa hoy, al otro día la van a cambiar y esa capacidad como de mentir y de decir cosas y de un talante también que apela también al machismo y al autoritarismo, pero que está muy ujú, ligado también a estilos de familias que recuerdan muchos en los chats por ejemplo, de Rodolfo Hernández habla de que se parece a mi abuelo, a mi papá, me gusta como tan, como que dice esa como que tan sincero dice las cosas, pero dice las cosas sin empatía, dice las cosas, es una sinceridad sin pensar en el otro, sino que no es una sinceridad auténtica. Entonces son muchas cosas que nos hacen ver de un estilo que parece que realmente uno parece que es algo muy auténtico y parece que no es tan auténtico, parece que también hace parte de un diseño de marketing que está tomando fuerza en el mundo y que obviamente mm, no es solamente tan como tan así tan emergente, sino como que es algo que se está vendiendo como a nivel actoral y de personas que vienen del campo del entretenimiento y como Donald Trump, que viene como de la comedia y de ese tipo de cosas. mm, Y la ujú, otra cosa es que es un tema que nos hace mucho mirar también la parte de mirar, de mezclar un poco psicología con política, como lo empezó a hacer en los años 60 este psicoanalista Wilhelm Reich, de mirar un poco las causas profundas de los sí, fascismos y de los totalitarismos, la misma Hannah Arendt también, todo eso, la banalidad del mal, para mirar las causas inconscientes que hay detrás de estas cosas, porque no son realmente, realmente por lo consciente y por lo racional y por las ideas, sino que apelan a cosas más profundas del ser que hacen que ujú, creen esa, y de eso muchas de la gente pues no lo está reflexionando así, solo lo ven como, ay, tan maluco, esto no lo quiero, quíteme en eso, como si limpiando ujú, un poco eso, pues ya eso desapareciera y parece que es algo que requiere un poco de nuestro trabajo y nuestro reencantamiento también como con la sombra, que es como con esos aspectos de nosotros que nosotros no queremos ver con esas cosas ujú, que no nos gustan, pero entonces parece que la paz y la integración más profunda de esa política requiere nosotros no solamente rechazarlas y seguirlas insultando y seguirnos confrontando con eso, sino también hacer un trabajo más profundo de ese Putin que todos llevamos adentro, de ese Álvaro Uribe, de esos esperpentos que no están solamente afuera, sino que parece que también hacen parte de como arquetipos muy ujú, profundos en nuestro inconsciente colectivo que realmente en momentos pospandémicos donde hay mucho miedo, hay mucha complejidad, salud mental está muy deteriorada, también las interacciones se quedaron solamente en el mundo virtual, pues entonces eso crea el estado
privilegiado para que esas cosas pues tengan un nivel de propagación más rápida, porque nos cogen también un poco cansados, los docentes están agotados, la gente está Ujú. cansada de las pantallas, hay un problemas de salud mental muy fuertes, entonces como que está un territorio que si uno lo ve es muy donde puede florecer ese tipo y ya lo anticipaban un poco algunos filósofos políticos de que claro, que chévere el optimismo, pero que después de estas grandes crisis y metacrisis que está viviendo la sociedad, que no es solamente la crisis económica ni política Ujú. educativa, sino son crisis en muchos sistemas, pues lo que va a haber es que pues, o que se vaya cambiando o se radicalice más y caiga más en las teorías del caos, dice que la cosa tiene que caer y caer para que luego pueda surgir algo Luego nuevo. Entonces, surja como que algo nuevo. entonces Sí. es una cosa que requiere, pues, ¿no? Para los investigadores un poco leer un poco, por lo menos ha sido como la pregunta mía, leer un poquito más sobre teorías del caos, sistemas dinámicos, Ujú. para mirar un poco estos procesos que son de larga duración, que no es una cosita que es nueva, sino que el arco pues es más Sí, amplio, mirar es un más poco amplio. más visiones de largo plazo, ¿cierto? Para mirar un poco cómo es que los sistemas culturales también pues surgen y también caen. Eso también es muy interesante para que en las escuelas también empecemos a trabajar con esas dimensiones más multiperspectivas de los cambios históricos, ¿cierto? Para no apelar a soluciones tan rápidas y caer tan ingenuamente, decir, no, es que llega esto y todo va a cambiar. No, las cosas requieren Sí. pues mayor serenidad y son varias maneras. Entonces, como que una de las cosas y que no ha sido fácil porque con la gente que hablo dice, no, yo no puedo escuchar a esta persona. Y yo creo que parte del ejercicio es que sí tenemos que escuchar, sí tenemos que hablar con. Yo ayer Exactamente. me quedé un rato hablando con una persona en la tienda que iba a votar por el partido que yo no voy a votar y como que yo ven, cuéntame un poquito más de por qué, y claro, y me di cuenta es, es necesario ese diálogo y como tú lo dices, es muy importante porque nos quedamos en burbujitas hablando con los mismos, conversando con los mismos y realmente una democracia más radical requiere, obviamente, políticamente reunirnos con aquellas personas que hayan más afinidad y crear más comunidades para crear pues cambios más rápidos, porque pues tampoco voy a hacer un cambio si me voy a poner a hablar y a incluir a todo el mundo de una manera pues así tan abierta. Pero por el otro lado, sí tener espacios y yo creo que un alcalde en Bélgica en un conflicto que estaba teniendo con que los jóvenes estaban yendo mucho al ISIS y que había como una radicalización también de estos movimientos terroristas, él logró hacer una estrategia muy interesante que fue crear espacios de mezcla cultural en los espacios públicos e invertir mucho en que hubiera mucha mezcla Mm. intercultural para que no hubiesen esas tensiones interreligiosas sesgadas sobre esas cosas, sino como que la gente se pudiera amistar más con nosotros a través del deporte, a través de espacios públicos. Yo creo que requerimos salirnos un poquito de las redes para irnos a un reencuentro y ahí se derrumbarían un poquito más esos prejuicios y prevenciones que tenemos más hacia las personas y darnos Mm. cuenta también que si nosotros tenemos un pensamiento así es porque quizás hemos tenido un poquito más de privilegios también, un mejor Ujú. nivel de educación, unas familias más amorosas Ujú. y esos privilegios, reconociéndolos en nosotros, pues podemos hacer que más personas pues puedan tener más. ¿Y qué es el mayor privilegio? Pues el no juicio, el no juzgar a las demás personas. Yo creo que ese es el gran privilegio que tenemos nosotros y eso no se ha visto mucho en el momento político en Colombia. Todos están juzgando, están mirando, están criticando y está bien. Por eso el mismo filósofo coreano me parece interesante, pero todavía no, me falta algo más. Necesitamos un poquito de teóricos en las ciencias sociales que no solamente miren en qué estamos mal, sino cómo empezar a reorganizar un sistema, los nuevos sistemas. Eso es Mm. lo que yo creo que es como mi reflexión ahí sobre este asunto actual, para Sabes redondear que un yo poquito. también. Sí, que no, me haces pensar también como que nosotros en América Latina, aunque digamos los decoloniales plantean, digamos, esa discusión, yo creo que esa llamada herida colonial, como ese concepto que ellos trabajan, a mí me parece que en eso tenemos que trabajar mucho más. Y yo pienso que ahí necesitamos, por una parte, pues toda esta discusión desde el psicoanálisis, como tú la llamas, cómo están apareciendo estos arquetipos del inconsciente, pero yo también creo que digamos, de toda la discusión con las mismas comunidades indígenas, por ejemplo, el trabajo tan bonito que hace la socióloga
Silvia Rivera Kusikanski, la Ujú. boliviana. A mí me parece que es tremendamente importante porque digamos ese debate de no soy ni indígena, tampoco soy español, nosotros somos mestizos. ¿Qué implica esa herida colonial en estas clases que hemos tenido ciertos privilegios, que estamos en la academia eh, y que tenemos ciertas condiciones, digamos, para pensar estos temas, pero que tanto nos hemos cuestionado esa herida colonial en nosotros mismos, Mm. en diferentes niveles, ¿no? En el nivel de producción de conocimiento, en las maneras como nos relacionamos con los otros. Eh, si hay algo que a mí, por ejemplo, me ha llamado la atención digamos, mi experiencia aquí en Alemania, tiene que ver con que, digamos, nosotros los latinos tenemos fama de que somos muy abiertos y que nosotros somos personas que interactuamos muy fácilmente con otros, pero yo lo que me doy cuenta es que no somos tanto, por lo menos en Bogotá, ¿no? Yo no me imagino en Bogotá, aquí, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, tengo vecinos míos que son personas que llegaron de Siria, que el Estado les dio apartamento y son mis vecinos, o, ¿sabes? Vivimos en la misma cuadra o en el mismo edificio, o migrantes del norte de África, ¿sabes? Esa mezcla nosotros no la asumimos, o sea, en Bogotá yo no me imagino esa idea, ¿no? De mezclarnos de esa manera, porque solo en la manera en que con mi vecino, como tú dices, voy a la tienda y me encuentro con mi vecino sirio o mi vecino que viene del Congo o mi vecino con sus hijas de Nigeria que van a tomar el bus y que hablamos de qué es lo que nos parece que tenemos aquí que cuidar en el barrio, de si vamos a ir no sé, a un festival de música, Mm. y vamos a compartir juntos comida o vamos a compartir juntos el bus, llevamos juntos las maletas. Muchos de los prejuicios que uno tiene frente a estas personas cambian enseguida, simplemente por conversar un momentito. Y me parece que son cosas pequeñitas, como tú dices, aquí, digamos, en la ONG en la que yo trabajo, digamos, yo he entrado a apoyar programas educativos donde justamente es donde la idea no es separar los niños que llegaron, digamos, con estas olas de migración, no separarlos, sino rápidamente incluirlos en las aulas y en proyectos deportivos, artísticos, lograr que ellos se mezclen rápidamente con los otros niños, porque esa Mm. idea de mantenerlos en aulas separadas lo que hace es cada vez más macartizarlos, ¿no? Sí. Ellos son los que no pueden, ellos son los que todavía no hablan alemán, ellos son los que o son analfabetas o, ¿no? Y los niños muy pequeñitos aprenden rápidamente a mirar hacia los otros. Entonces, digamos que la propuesta que hemos tenido es a través de lo artístico, lo de lo deportivo, que no necesita todavía el idioma, ¡prum! Rápidamente los niños se hacen amiguitos y ese amiguito luego invita a su compañerito a la casa de sus papás y sus papás entonces tienen que atender al hijito, el mejor amigo, a la mejor amiga de mi hijo que lo trae a mi casa, pero pertenecen a otro país, a otra cultura, etcétera. Entonces, como buscar esas vías que son muy de lo cotidiano, de lo Mm. pequeñito, Sí. para generar esas otras formas de pensarlo, bueno, lo que se llamaría aquí la política de integración, Ajá. pero que no pasa solamente por imponer el modelo de la lengua y con ello de la cultura, sino ver cómo generamos esos diálogos interculturales, pero esos son procesos que requieren justamente que nosotros cedamos, salgamos de nuestro lugar de confort, incluso para echar estos discursos de la Mm. integración o de la equidad o ¿no? de la democracia, salirnos del lugar de confort para convivir con el otro, respirar el mismo aire, comer la misma comida, porque Así si es. no, y yo siento que nosotros en Colombia nos hace falta todavía darnos la pela en ese sentido. O sea, creo que tomarnos en serio qué implica esa herida colonial implicaría poner sobre la mesa justamente todos estos prejuicios, todas, Exacto. eh, Los ¿no? prejuicios, eso. Y una cosa muy bonita de un proyecto como Bibliotecas Humanas, donde las personas en vez de sacar a los libros, sacan a un ser, por ejemplo, que haya sido marginado, a una persona Sí. como con discapacidad, o como que hablar con ellos y como conectar como de corazón a corazón, como dicen acá Sí. en estas tierras. Eso cambiaría mucho cómo vemos al otro y de Ujú. reducir, como que para nosotros como maestros, eso de poder como que esta sabiduría que estamos buscando pasa mucho por reconocer nuestros prejuicios y uno los prejuicios los reconoce pues estando con el otro, compartiendo, no solamente aislado, requiere una Ujú. experiencia
radical con el otro, como lo vi en una película alemana de una chica que no la terminé de ver porque dura como 3 horas, pero se llama El profesor Bachmann. Y el profesor No, Bachmann pues se encuentra con un curso muy multicultural y ver cómo de una sencillez, pero de una profundidad, es un documental muy bello donde cómo él logra como crear unas dinámicas a través de la música, del escuchar, del respetar, de como que es un profe bien particular, parece un outsider, parece que como que no fuera, uno dice, pero ¿qué está haciendo este hombre? Y parece que no está haciendo nada, pero lo que está buscando maneras cómo mezcla las personas, genera respeto por el otro y porque está trabajando con jóvenes. Y en ese documental ujú, alemán para mí me mostró como una forma de ser maestro como muy ujú, particular, como él no está como enseñando, pero está enseñando, ¿cierto? No, no ujú, está, estás acompañando, pero en ese acompañar la gente, o por lo menos eso queda como para el que ve la película, como que sin dar cátedras de moral o de paz o de respeto, está generando eso cuando el contacto con cuando vienen los padres, cómo los trata, y es un profe que, que, que si tú ves desde afuera o alguien, digámoslo, como muy acartonado, ve lo que está pasando, ve mucho desorden, porque pues ujú, pone a la gente como que a dormir en clase, meditan, luego charlan, tocan batería, es como un poco caótico, la verdad, el profe, pero como que lo que estoy viendo es como que es ahí que genera que esa mezcla se dé, que las personas como que diriman los conflictos que hay entre ellos, porque en los niños empieza a haber un conflicto entre el sirio con el otro y cuenta un poco ujú, también las realidades que viven los europeos también de este ujú, multiculturalismo. ujú, Entonces, pero entonces cómo poder, esa es una pregunta también yo que me hacía también en estos días, también era cómo producir, porque no toda la polarización es mala. La ujú, polarización puede ser buena viendo cómo nosotros nos empezamos a crear entre cosas como el amor, dos ujú, cosas que se juntan, el beso, el ujú, abrazo, la música, ¿cierto? La orquesta, esa metáfora de Semmelman de cuáles son las metáforas de América Latina. Entonces, en ese sentido, por eso es que estamos haciendo esos diálogos, porque queremos que haya como una gran melodía y que cada quien tiene como su propia voz y es en ese escucharnos donde realmente puede generarse la metáfora de estas metáforas que Huguito antes de morir pues nos las compartía cuando llegó en Manizales, una de las primeras personas que me sacó un poquito de ese malestar y de ocaso del mundo posmoderno fue Hugo Semmelman porque nos dijo, bueno, ustedes sí, los entiendo, pero ¿cuáles son esas metáforas de América Latina? ¿Cuál es ujú, como la existencia, como no se paren desde ahí, desde sí, desde que no, desde la antítesis, sino bueno, a ver, ¿cuál es la metáfora? Y él nos invitaba mucho y nos maluqueó a todos porque no admitía que gente privilegiada en Manizales en ese momento, jóvenes con familia, con educación, pues estuvieran ahí como, no, es que ya no se puede, no, nos invitaba, era como a la potencia, a erguirnos, decía él, como a erguirnos como sujeto, y yo creo que esos grandes maestros, yo los estoy recordando mucho, y creo que Huguito Semmelman, en ese momento cuando quería hacer lo del IPECAL y todo eso era buscando viajar a tejer esa América Latina, esas metáforas que están ahí y yo creo que estamos un poquito reconstruyendo en esa misma herida porque sabemos que también tenemos muchas cosas que no hemos, que también hacen parte de nuestra herida colonial, el racismo, el clasismo, ujú. que en última reflejan una falta de empatía. Yo lo que he visto que todas esas situaciones son falta de empatía y mucho prejuicio. Cuando yo ya Sí. logro poner a una persona en dos dimensiones y la reduzco como en Mm, dos cualidades muy pequeñas, y cuando uno entra, y es lo que hace el profe Bachman, cuando deja que la otra persona entre más a mirar al otro, a sentir al otro, a conversar con el otro, esos prejuicios empiezan a borrarse. Y ujú, siento que por vías también yo en clase les preguntaba a los estudiantes, pregúntenles a sus familiares, a sus parejas, ¿cuáles creen que son los prejuicios que tienen? ¿Y qué sienten ustedes al recibir esa información? Y fue un ejercicio muy interesante porque a la gente le costaba recibir ese mensaje, porque no, esto no tiene que ver conmigo, que es lo que llaman las que están estudiando el racismo y todo eso de los privilegios, pues hablan es que primero uno no quiere asumir eso, pero entonces yo, no, desen la oportunidad y díganles gracias a las personas que les dijeron a ustedes sus prejuicios, porque algo de verdad están diciendo ahí, y además ujú, personas con las que ustedes viven. Entonces empezamos a hablar un poquito porque hay muchos intereses en la educación actual de hablar de esos temas,
de acosos sexuales que están sucediendo mucho en las escuelas, el racismo que está todavía muy, y todo eso son herida colonial, todo eso son parte de la Exactamente. colonización de los cuerpos, de pensar que una identidad racial es mejor que otra, y eso solo se va a poder, es como que poder entender, generar esas mezclas y esas posibilidades de esos encuentros. Yo por lo menos los he sentido cuando he viajado con mi compañera de las comunidades afro, como que uno le cambia mucho la perspectiva que uno tiene Sí. del mundo del Caribe profundo, porque es que realmente estamos como, tú dices, como muy, muy cada uno en lo suyo, y esa mezcla la podemos provocar aún más. Mm. Sí, y sabes, eso es otra cosa que he conversado con mis colegas aquí, que tiene que ver ese diálogo sur-sur que nos debemos con África. Uf. Si hay un pueblo con el que yo siento que los latinoamericanos enseguida hacemos chispitas, es con los africanos. Es impresionante, impresionante. Yo lo había ya como percibido en la literatura de Chimamanda Adichie, en las novelas de ella, yo ya había percibido cosas, ¿no? En los relatos que ella contaba, ¿no? De comernos los huesitos del pollo, que eso a un europeo no se lo imagina y le parece horroroso, le parece terrible, pero no hay nada más sabroso que chuparse los huesitos del pollo, las alitas del pollo, que aquí los que compramos alitas somos o latinoamericanos o africanos o turcos, pero los alemanes no compran, ¿no? Entonces es interesante, me Ah. acordaba yo como de estas cosas que mencionaba Chimamanda en la novela, o de la manera como se relacionan las personas en el campo y los que tienen, como la persona que ayuda en los oficios de la casa se convierte como en una persona, como la madrina o una persona que opina en cosas de la casa, pero al mismo tiempo, bueno, las relaciones de poder que se dan ahí, pero igual es una persona de la familia, en fin. Esa idea de servidumbre aquí en Europa no existe más, ¿no? Pero yo siento que nosotros con los africanos, y pienso con la intelectualidad africana, debemos buscar muchos más Mm. diálogos para comprender esa herida colonial, porque hay una herida colonial indígena, una herida colonial africana y sus diásporas, que nosotros no hemos logrado conversar. Tanto es así que nosotros tenemos también esa representación de los africanos como los pobres, ¿no? Las imágenes de los niños que mueren de hambre, no sé qué. Ellos tienen unas imágenes similares de nosotros, que somos como los indígenas que vivimos en la selva, ¿no? Mm. Y nos tenemos encasillados y no somos capaces de leernos en lo que tenemos como potencias. Somos dos continentes enormes, Mm. con una potencialidad impresionante. La mayor biodiversidad la tenemos nosotros, los minerales los tenemos nosotros, y nosotros no leemos los intelectuales africanos ni ellos leen los intelectuales latinoamericanos, pero eso Sí. sí, todos leemos los intelectuales europeos y norteamericanos. Entonces, yo pienso que esa deuda la tenemos y es algo con lo que he venido conversando, digamos, aquí en la Universidad de Tübingen. Yo hago parte de un departamento que es un departamento que se llama Studium Ecologicum, y es un programa transdisciplinar donde, digamos, por ejemplo, temas como de colonializar la enseñanza superior es un campo de trabajo, de discusión. Y ahí nos hemos venido encontrando personas de Europa, pero también de Latinoamérica y de África, y ahí estamos empezando a ver, pucha, cómo esa discusión que nosotros, los latinoamericanos, tenemos hacia los europeos y los norteamericanos, no la aplicamos con los africanos, y los africanos también con los latinoamericanos. Y digo que ahí hay una pérdida enorme porque tenemos tanto, tanto en común. O sea, es que es muy fácil en lo cotidiano. Las personas con las que tú te sientes primero a gusto en un congreso, en un evento, en un concierto, son con los africanos. Esa es mi experiencia aquí, y si yo hablo con otros latinos, dicen lo mismo. Pero si te pasas al mundo de la academia, tú no lees la intelectualidad africana. Yo en este momento estoy leyendo a un africano, una novela de él, yo no sé si lo conoces, a Tiongo. No. Es una novela, El Diablo en la Cruz, y justamente, bueno, él es un postcolonial, pues de los académicos postcoloniales africanos, pero también escribe novela. Mm. Entonces estoy entrándole a la novela de Tiongo también, porque creo que ahí hay un reto muy interesante. A mí
digamos, en este momento me toca mucho digamos, este contacto que tengo aquí Mm. con colegas africanos y bueno, y también por el trabajo con los niños que están llegando o que han llegado de los países africanos, pero creo que intelectualmente, académicamente, nosotros nos tenemos esa deuda. Es que si tú piensas lo que fue la traída de los africanos a través de esos barcos de esclavos a América Latina, Mm. y el encuentro con nuestros indígenas y cómo es de ese encuentro surgieron todos los movimientos de resistencia en América Latina. O sea, sobrevivieron además con la música, ¿no? Mm. Que ese es otro elemento que me parece fascinante, que hace que nosotros, en medio de esa herida colonial tan terrible, seamos tan festivos y la música sea lo que nos Sí. mueve y nos alienta tanto a los africanos como a los latinoamericanos. ¿Qué es lo que hace que, ¿no? Que nosotros mantengamos, digamos, ese sabor esa música dentro de nuestros cuerpos, Eso que es es lo la del que nos cuerpo. permite sobrevivir, ¿no? Hay una relación con el cuerpo muy interesante que yo la sentí cuando fui a Quibdó a trabajar con educadores. Se sentía como una vibración y una alegría y una corporalidad tan rica. Y yo siento que esas libertades que también de decolonizar la mente es volver a reencontrar con ese cuerpo, porque en el cuerpo han estado las raíces de la resiliencia para muchos de los pueblos que han estado Claro, oprimidos, como con la música, con el bullerengue, el baile, las palmas, los arrullos, los alabados y muchos cantos, el mismo silbar, el mismo acunar, todas esas prácticas han sido como antídotos también de cuerpos también que han sido muy vulnerados y han sido muy excluidos, y ahí hay unas pistas muy importantes alrededor de los cuerpos y la sanación de los traumas, tanto que también por el lado de la psicoterapia ha habido como un gran revival de las terapias somáticas, porque e incluso en las ciencias sociales, estaba leyendo también a un gringo que es como afro, donde él estaba mirando, estaba haciendo las líneas de tiempo de la esclavitud, pero no solo para mentalizarlas y comprenderlas solo cognitivamente, sino cómo hacer que sean líneas de tiempo somáticas, cómo hacer para que yo no solamente, sí, la Unión Patriótica la entendí, pasemos a la Segunda Guerra Mundial, lo entendí, no, sino como que requerimos como introducir más el cuerpo en la educación, más encarnar esas cosas y hacerles el duelo y hacerles la sanación, porque son cosas duras que no solamente las podemos generar como reflexiva, analíticamente. Entonces hay una gran, y yo lo he sentido cuando he viajado también mucho al Caribe. Es como algo que relaciona mucho el arte, no para un espectáculo, sino para el fortalecimiento de la comunidad, como resiliencia, como fortaleza, como expresión. Y los estudios últimos de neurociencias también dicen que hablan de que el canto, sobre todo, una de las artes más importantes en estos pueblos afroamericanos, y que acá en Colombia tenemos pues dos océanos donde hay muchas poblaciones africanas también, pues eso tiene un poder para la salud mental impresionante. Eso de cantar estimula el nervio vago. Los que están hablando un poco sobre la neurobiología interpersonal, no están solamente hablando de las neuronas, sino como de ciertas prácticas como el canto, que permiten estimular muchas cosas en nuestra sensibilidad, en mantener nuestro, y eso es lo que ha mantenido también muchos estos pueblos, sino que no hemos investigado mucho esas raíces profundas. Y otro trabajo que leí también de un africano que se llama Bayo Akolomafe, muy bonito, porque me pareció como una forma de escritura bastante novedosa para ser una persona que venga de la filosofía y del activismo social, que también es como africano. Fue una carta que le escribió a su hija. Y en esa carta aprovechó, como era un gesto más epistolar, mezclar la filosofía, mezclar el qué significa ser negro, y un registro también muy amoroso de entregarle también y abrirle, como si la vulnerabilidad fuera también un instrumento de percepción científica y filosófica. Entonces como que se abre mucho el corazón a contarle a su hija muchas cosas. La hija está muy pequeña y cada capítulo es como una carta a su hija, pero entonces como que un registro que mezcla un poco lo filosófico, lo autobiográfico, lo espiritual y de la cultura afro también, y esa que para mí me tocó mucho el corazón. Y ahorita que mi hermano está de papá, también pues, me parecía muy lindo como una relación también con el hijo, contándole esas cosas que seguro no lo va a poder leer a los 4 años, pero va a ser un gran regalo
y qué bonito como esa metáfora y me ha invitado también para hacer algo también con mi sobrina, también porque pues es una maravilla. Pensábamos que en la familia nadie iba a tener hijos y mi hermano pues la pandemia, los fruticos de la pandemia también ahí haciendo sus cosas y bueno, entonces me parece que una de las cosas también más notorias en ese tipo de pensamiento que no es tan estructurado y es también gran de nuestro fruto como latinoamericanos, no somos tampoco, sí, tenemos estructura, pero también tenemos otros nutrientes y que nos dan eso de que Francia Márquez me parece esa metáfora muy bella del vivir sabroso, de preguntarnos por eso. Y eso también yo le he preguntado mucho a los que he estado invitando, ¿cuál sería esa cosa particular como latinoamericanos, cierto? Porque Sí, ahí hay una belleza muy bonita que tenemos que nosotros como reconocerlas en un momento que estamos hablando de la educación global y de la conciencia global. Y hay unas claves y unos registros muy bonitos, muy poéticos, también con Francisco Perea, que también invité a conversar, pero pues está por subirse ese video porque él hizo la autobiografía alrededor del canto y de la música en el Pacífico, un gran sí, profesor. bellísimo, Mm. bellísimo el Entonces, trabajo de él. del trabajo de las narrativas cantadas, hay unas señales también muy fuertes alrededor de lo que yo he aprendido también como maestro en el conocimiento pues de mi pareja, que fue como darme un poquito más de la oportunidad de experimentar más el arte. Me gustaría que habláramos un poquito ya para redondear, Rosy, nuestra conversación. A mí me llegó por ahí, me llegó por un gesto de reconciliación y de trabajar la herida colonial también, de que yo no pintaba bien, de que yo no dibujaba, porque pues le meten a uno ese mantra y a uno le resulta como comiendo el cuento. Y yo como que estar tan influenciado por parte de ella y su familia y su grupo de amigos con el arte, con la música, empiezo yo como a sentir como, ve, quiero también tocar, me compré la guitarra, empecé a cantar, luego empecé a comprar mis colores y empecé como a dibujar y a dibujar como de una manera muy espontánea, así como lo hacen mucho en las comunidades tradicionales, que no lo hacen tanto para el espectáculo, sino como porque es una práctica rica de hacer. Entonces lo empecé a hacer y fue muy lindo porque después de la maestría y de muchos trabajos alrededor de lo tecnológico, pues empecé como mucho a experimentar el dibujo como una práctica y como estaba de profe de artes en la educación, de educación infantil, pues eso también fue como un acicate para decir, dibujemos más, pintemos más, coloriemos más, invitemos más a la expresión, porque creo que también eso es una de las cosas pues importantes en la construcción de paz, la parte de la expresión, de tener cada persona, sea lo que sea, como un espacio para expresarse, para compartir un espacio de libertad. Aquí es como yo veo el arte, un espacio también como para que cada quien pueda ser y valorar uno como maestro esa particularidad del otro. Entonces, por ahí pues dibujé mucho y pues yo también me he dado cuenta que tú también has estado ilustrando libros infantiles y esto, pues chévere que nos cuentes un poco esa experiencia, cómo fue, para redondear nuestra conversa. Sí, bueno, realmente desde muy pequeñita me gustó siempre dibujar. Yo era la que hacía en las tareas los dibujos o los mapas y a cambio recibía una papa chorreada o un helado de salpicón en el colegio. Eh, pero realmente nunca pensé en hacerlo profesionalmente, ni tomé cursos, ni nada de esto, pero sí era algo que me gustaba y digamos con mis amigas más cercanas o a mis amigas muy cercanas o incluso a mi mamá siempre le hacía tarjetitas de Navidad o de cumpleaños. Eh, pero bueno, eso en la vida académica se quedó siempre atrás, atrás, atrás. Y cuando llegué aquí, digamos, mientras resolvía como todo este proceso de aprender la lengua, yo seguía con el trabajo con la universidad en Colombia. Eh, Empezaron a haber tiempos en que yo podía hacer otras cosas, ¿no? Resultó que de casualidad mi amiga Constanza Ramírez, Connie, ella estaba trabajando en un proyecto editorial y necesitaban a alguien que hiciera unas ilustraciones porque la persona que las hacía se había fracturado la mano. Y entonces ella me dijo, no, yo sé que tú haces dibujitos muy bonitos, ¿por qué no nos haces unos dibujitos? Yo dije, no, ¿cómo se te ocurre? Yo no voy a mandar nada, yo no soy pintora, yo no soy ilustradora, yo no soy capaz. Y además 12, porque tocaba hacer un dibujo por mes. Y yo dije, no, Mm, 12 dibujos, yo creo que yo no soy capaz. Y ella me dijo, no, pues mándalo a ver qué dicen.
y yo mandé 2 dibujitos y a la persona que estaba ahí coordinando el proyecto de una agenda, le dijo que sí, que le parecían bonitos, que mandara a los demás, y bueno, y además necesitaban urgentemente, ¿no? Alguien que los hiciera. Y me puse en la tarea y bueno, al final terminé haciendo las ilustraciones y terminé haciendo con Connie, creo que durante 6 años, la agenda de la mariposa invisible, que además le pusimos ese nombre, a propósito pues como de esa idea de una mariposita que que vi aquí en el lago de Constanza, que realmente tú le ves solo el borde y el resto del ala es invisible. Wow. Entonces, para verla, realmente te tienes que fijar mucho. Entonces, como que pensábamos con Connie nunca nos imaginábamos que íbamos a terminar haciendo un proyecto juntas de ilustración y que tocaba como eso, como mucha calma, con mucha atención, realmente descubrirla, ¿no? Entonces hicimos ese proyecto durante 6 años y luego, bueno, a través de esas agendas, aquí alguien vio mis dibujos. En los dibujos, por ejemplo, empecé a darme cuenta que dibujé muchas cosas de Colombia que antes nunca habría dibujado, como ciertas imágenes también de mi infancia, de la vida en el campo, aparecieron ahí de repente. O sea, fue interesante porque fue de alguna manera como si yo hiciera cierto tipo de reflexiones de mis raíces a través de la pintura, que nunca mi escritura académica no lo permite, ¿no? O no lo permitía, cada vez me suelto más a Mm. decir cosas. Y entonces alguien vio mis ilustraciones y esta es una mujer que escribe historias infantiles eh, y me pidió que le hiciera unas poquitas ilustraciones a ver si pasaban con sus cuentos y terminé ilustrando 2 libros. Y bueno, de esos 2 libros, luego la ONG de la que te conté, con la que también trabajo aquí, ellos tienen material pedagógico para, digamos, para el trabajo que ellos se hacen sobre educación y sostenibilidad, como estos temas. Y ahí he terminado haciendo ilustraciones, he terminado haciendo juegos infantiles, ilustrando juegos infantiles, y ha sido una vía para mí súper Mm. bonita como de traer los colores, imágenes de nuestra Colombia, y al tiempo también como eso, como de confrontarme como con ciertas heridas coloniales seguramente, con mis raíces, eh, y disfrutar, digamos, como de esa otra posibilidad expresiva que yo siento que a veces mi escritura no me lo permite, porque yo creo que durante mucho tiempo fui muy, muy exigente con esa escritura, ¿no? Que no me permitía fluir de otras maneras o expresar otras cosas. Yo siento que a través de la pintura además me ha permitido establecer puentes de comunicación con la gente que estoy conociendo aquí, con los niños y las niñas. El trabajo con jóvenes también ha sido tremendamente importante a través de la pintura. Y últimamente me he arriesgado a hacer murales colectivos. He hecho una propuesta de trabajo que yo llamo de pintura colaborativa, porque la idea es a través, digamos, de procesos de acercamiento con música, se llama, dependiendo escojo diferentes ritmos musicales, cuando conozco, por ejemplo, de dónde vienen los niños o los jóvenes, trato de traer música de esos lugares y música de América Latina, claro. Y entonces, dependiendo de los ritmos musicales, vamos dibujando y vamos generando como una atmósfera de arriesgarnos a dejarnos llevar por la música o por el pincel y la pintura y los colores. Mm. Y luego discutimos temas, por ejemplo, el tema de la migración es un tema en el que yo vengo trabajando ahora últimamente y como contar nuestra historia de la migración con colores y con pinturas. Y bueno, hemos terminado haciendo pues ya cosas de casi de una pared, Muy bueno. inspirados también en los zapatistas, en el movimiento del graffiti en Colombia. Yo siempre muestro con mucho orgullo lo que nosotros tenemos en Colombia, los artistas que hay, y se vuelven como en eso, como inspiración, y de repente terminamos entre todos. Hemos hecho trabajo con estudiantes de la universidad, el último que hicimos hace como 3 meses, 25 estudiantes de diferentes lugares del mundo que están estudiando aquí en la universidad,
pero nos pusimos como a tomar en cuenta nuestro rol frente a la paz del mundo, ¿no? Como un poco, bueno, ¿cuál es el rol que tenemos como estudiantes de diferentes carreras, de diferentes lugares? Y inspirados en el movimiento zapatista hicimos un, un mural, pero lo hicimos de tal manera que se pudiera rotar. Entonces ellos se lo llevan de una casa a otra y bueno, se generó una experiencia súper Genial. bonita porque yo realmente dibujo siempre en, hojas pequeñas, realmente yo soy más de ilustración pequeñita y de mucho, mucho detalle. Pero de repente en esta idea de cómo dialogo con otros a través de la pintura y los colores, empezó a aparecer esta posibilidad y ahí estoy experimentando Qué chévere, como, Rosy. como vías de diálogo con los otros bueno, y han salido cosas A propósito tremendamente. del muralismo, el 5 de julio voy a tener una conversación con un proceso en Popayán de muralismo con niños y jóvenes Ah, qué bien. del pintor Jafed, Ah, que claro, yo lo conozco. sí, vamos a hablar de su Él es de experiencia. Popayán, ¿no? Vamos a hablar un poco de esa experiencia junto con otras personas que están ahí. Ellos hacen un proceso de muralismo y tienen un trabajo muy bonito alrededor de las artes y los jóvenes y los niños allá en Popayán. Y bueno, qué alegría que por ahí, chévere, me ha parecido algo también muy misterioso no sé si se van generando conscientemente, pero como que los diálogos se van haciendo y como que se van articulando tan bonito todo cuando ya vaya a ver ya como el patrón completo y va a salir algo bonito. Espero que salga algo muy bonito y que me influya también. Quiero también escribir mucho alrededor de lo que está pasando porque amerita también, es como también un trabajo de investigación, ¿cierto? Y de creación que se puede surgir alrededor de esto. Y me parece encantador esa exploración de la pintura, Rosy, porque pues ha sido Sí, muy lindo y que ya la esté llevando ya como al trabajo con nosotros. Maravilloso. sí, 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 sí. Me da mucho susto porque no creas que eso que tú dices, pero yo no estudié diseño, yo no soy ilustradora, no soy artista. Y es lo primero que le digo a la gente, yo no soy artista, yo Claro, hago estas cositas, hago estas ilustraciones, hago tal. Pero bueno, hay una búsqueda por otras formas de expresión y por esa qué idea alegría. de construir el mundo de lo sensible con otros. Sí, claro. Eso me parece muy Bueno, lindo, ¿no? qué alegría esta conversación. Ya vamos a ir cerrando. Esta fue larga, pero lo ameritaba porque habían varias cositas que hablar, pero no importa, hace parte del ejercicio, pues darnos el tiempo también, conversaciones más lentas. Estamos, lo que habíamos hablado, en una sobresaturación de información que merita otra vez, darnos la pausa, mirar con más profundidad, escucharnos, que el otro hable, el escuchar. Esos parecen ser cosas muy simples, pero recuerdo que uno de los invitados hablaba hace poquito de esa posibilidad de la escucha, es una de las cosas más importantes para la cultura de paz, volvernos a escuchar, volver un poco a sentirnos y bueno, Rosy, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta aventura tan bonita que emprendimos y siempre bienvenida e invitada a conversar y a participar como y te quiero darte las gracias públicamente también. Tú has sido para mí como una persona muy importante en todo mi florecimiento investigativo como ser humano, porque he visto también cómo tú tratas en tus liderazgos a los otros. Eso para mí ha sido muy significativo ver en intelectuales y personas como con esa alma y esa humanidad tan bonita que tienes. Entonces, quería compartírtela para finalizar y Ay, muchas tan gracias. bonito. Te llevo en el corazón. Muchas gracias. Yo también te llevo en mi corazón y no olvides que uno es lo que también es con los otros. O sea, yo me debo a ti, me debo a un montón de personas desde mi abuelita Zoraida que han creído en mí, que me han apoyado, que me han querido. Mm, Eh, Eso somos, ¿no? sí. Muchísimas gracias.